Quería preguntarle a José Antonio de Lorenzo por la reforma de la ley electoral que proponían, que creo que coincide con que reunieran lo de un voto de una persona. Bueno, sí, lo de la reforma electoral es una cosa que ha salido aquí. Realmente, Cortizo ya ha empezado a hablar de la época de la transición. Claro, es que esto es una herencia de la transición. O sea, vamos, los sistemas electorales, desde mi punto de vista, tienen un fin. O sea, el sistema electoral está hecho para conseguir algo. O sea, el sistema electoral es el que modula la voluntad popular. En la época de la transición lo que se tenían eran muchos partidos, se hablaba de la sopa de partidos, y entonces había que articular un Estado que fuera gobernable. Y entonces eso se articuló en torno a una ley electoral. Una ley electoral cuyo elemento fundamental, uno de ellos es la ley DON, pero hay otro que es el tamaño de las provincias, en este caso, o sea, de los elementos a la votación, que hay muy pocos votos. Hay en sitios que hay 3, 4 diputados, únicamente exclusivamente, y entonces eso se convierte prácticamente en un sistema mayoritario. Comentando lo que decía Cortizo, es que me hizo gracia por aquello de que dijo, había que conocer mejor a los representantes, ¿no? En una circunscripción con 3 o 4 se podía conocer perfectamente. El problema es otro, que ya lo dijo él también antes, es cómo se eligen a los que van de candidatos. El problema es que, claro, si en una circunscripción con 3 representantes, ¿cómo que no vas a tener acceso a ellos? Evidentemente, es casi un sistema mayoritario. Poca diferencia hay con Inglaterra. ¿Cuál es el problema? Que el representante no se debe al votante. Se debe a quien lo nombró en el partido en la lista. A ese respecto, UPyD lo tenemos más claro. Yo estoy aquí porque he sido elegido por mis compañeros, son primarias obligatorias, y entonces eso es un criterio distinto.